Millonario obligó a su hijo a casarse con una humilde mesera para castigarlo. Sin embargo, quedó paralizado con lo que su hijo hizo. Ramiro había llegado al límite de su paciencia. Durante años había observado a su hijo Fernando desperdiciar todas las oportunidades que la vida le había dado, sumido en un estilo de vida de lujo y excesos. Cada vez que intentaba hablar con él sobre la importancia del trabajo, del respeto a los demás y del valor de la humildad, Fernando simplemente se reía y seguía su camino sin escuchar una sola palabra. Para Ramiro, ver cómo su único hijo se convertía en alguien arrogante y egoísta era un dolor silencioso que llevaba por dentro. Algo tenía que cambiar, y rápido. Fue entonces cuando, en un momento de inspiración y quizás desesperación, Ramiro decidió que la única manera de hacer que Fernando aprendiera una lección de vida era imponiéndole una condición. Esa misma tarde, mientras su hijo estaba sentado en la sala, rodeado de amigos y hablando sin filtro sobre sus planes para la siguiente fiesta extravagante, Ramiro entró en la habitación con un semblante serio. «Fernando, necesitamos hablar», dijo Ramiro, su voz cortante y firme. Fernando levantó la vista, claramente irritado por la interrupción. Sus amigos, al notar la expresión del padre, optaron por salir de la casa discretamente, dejando a los dos hombres a solas. Fernando, visiblemente molesto, lanzó un suspiro exagerado. «¿Ahora qué pasa, papá? ¿Qué sermón vienes a darme hoy?» Ramiro se sentó frente a él y lo miró directamente a los ojos. Esa era una conversación que llevaba mucho tiempo esperando tener, y esta vez no iba a ser un simple sermón. «Ya no puedo más con tu actitud, hijo. Has desperdiciado toda oportunidad que te he dado. Has mostrado una falta de respeto por el trabajo duro y por las personas que te rodean. Es por eso que he decidido que las cosas tienen que cambiar. Si no estás dispuesto a madurar, entonces perderás todo lo que tanto valoras». Fernando, inicialmente incrédulo, dejó escapar una risa sarcástica. «¿Perder todo? ¿Estás hablando en serio, papá?» «Estoy hablando completamente en serio», respondió Ramiro sin titubear. «Te voy a poner una condición. O te casas con una persona que yo elija, una persona humilde y trabajadora, o serás desheredado. Perderás todo, la mansión, los carros, el dinero, y tendrás que valerte por ti mismo». Fernando se quedó en silencio por un momento, procesando lo que su padre acababa de decir. Luego estalló en risas. «Estás bromeando, ¿verdad? ¿Casarme? Y encima con alguien que tú elijas. No lo haré». «Entonces prepárate para perderlo todo», dijo Ramiro con frialdad. «No es una broma, Fernando. Estoy cansado de tu comportamiento. Es hora de que aprendas lo que realmente importa en la vida». Fernando se quedó mirándolo. Sus risas cesaron al notar la seriedad en los ojos de su padre. Había algo distinto en la manera en que hablaba, algo que le dejó claro que no se trataba de un juego. Ramiro estaba decidido. Esa noche, Fernando no pudo dejar de pensar en las palabras de su padre. No podía imaginar su vida sin los lujos que siempre había tenido. La idea de casarse, y aún más, casarse con alguien humilde, lo irritaba profundamente. No obstante, la alternativa era simplemente impensable. Perderlo todo, empezar desde cero, trabajar como una persona común. No, Fernando no iba a permitir que eso sucediera. Mientras se recostaba en su enorme cama, mirando al techo del cuarto decorado con los mejores acabados, su mente no podía encontrar la paz. Recordó cada momento de su vida, cada vez que había disfrutado de algo sin tener que esforzarse, sin tener que trabajar por ello. Todo había estado ahí, al alcance de su mano, y todo gracias al dinero de su padre. La sola idea de perderlo le producía una mezcla de miedo y rabia. ¿Cómo podía Ramiro ponerlo en una situación así? A la mañana siguiente, Fernando se dirigió al despacho de su padre. Ramiro estaba detrás de su escritorio, revisando unos documentos, cuando Fernando abrió la puerta sin tocar. Su padre levantó la vista con una expresión calmada pero firme, ya anticipando la reacción de su hijo. «Está bien, lo haré», dijo Fernando con un tono desafiante. «Me casaré con quien tú quieras, pero solo porque no pienso perder lo que me pertenece».
Ramiro levantó la vista y asintió, sin mostrar emoción. No te pertenece nada, Fernando. Todo lo que tienes es gracias a mí, pero me alegra ver que al menos has decidido aceptar. A partir de ahora, veremos si realmente puedes cambiar. Fernando salió del despacho con el ceño fruncido. El reto había comenzado, y él no iba a dejar que su padre ganara tan fácilmente. Mientras caminaba por el pasillo, su mente no dejaba de buscar una manera de salir de esa situación de una forma que no comprometiera sus comodidades. Me casaré, pero en cuanto tenga lo que quiero, me desharé de esa mujer, pensó para sí mismo. Ramiro, mientras tanto, se quedó en su despacho reflexionando. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, pero creía firmemente que esta era la única manera de salvar a su hijo de sí mismo. Había visto demasiados errores, demasiados desmanes y una arrogancia que parecía no tener fin. No quería que Fernando siguiera ese camino, y si para evitarlo debía obligarlo a enfrentar una realidad distinta, entonces estaba dispuesto a hacerlo. Más tarde, esa misma tarde, Ramiro comenzó a hacer los arreglos necesarios. Había observado a una joven en el restaurante que frecuentaba. Sabía que era trabajadora, humilde y dedicada. María, la chica que siempre servía con una sonrisa y que claramente estaba luchando por su familia. Ella sería la clave para transformar a Fernando. Ramiro sabía que convencer a María no sería sencillo. No se trataba solo de ofrecer dinero. Ella tenía un espíritu fuerte y un sentido de dignidad que él había notado en sus interacciones. Pero si lograba que ella aceptara, estaba seguro de que el resultado sería beneficioso para todos. María trabajaba sin descanso en el pequeño restaurante que frecuentaba Ramiro. Sus jornadas eran largas, y cada día parecía igual al anterior, sirviendo mesas, sonriendo a los clientes y asegurándose de que todo estuviera perfecto. Todo lo hacía por su madre, quien llevaba años enferma y requería cuidados constantes. Los costos de los tratamientos y los medicamentos eran elevados, y María apenas lograba cubrirlos con su sueldo. Pero, a pesar de todo, nunca perdía la esperanza y su actitud positiva iluminaba el lugar. Una tarde, mientras organizaba unas mesas, vio a Ramiro entrar por la puerta. Él era uno de los clientes regulares, siempre educado y generoso con las propinas. María se acercó para atenderlo con su sonrisa habitual. «Buenas tardes, señor Ramiro. ¿Lo de siempre?», preguntó mientras anotaba en su libreta. «Buenas tardes, María». «Sí, lo de siempre, por favor», respondió Ramiro, pero esta vez su expresión parecía diferente, más pensativa. María se dio la vuelta y se dirigió hacia la cocina para pasar el pedido, pero notó que Ramiro la observaba de una manera distinta. Le resultaba un poco inquietante, pero no le dio mayor importancia. Al regresar con la comida, Ramiro la miró fijamente y le hizo una señal para que se sentara frente a él. «María, quisiera hablar contigo sobre un asunto importante», dijo Ramiro, con una seriedad que María no esperaba. «¿Conmigo? Claro, señor. ¿De qué se trata?», respondió ella, sentándose algo nerviosa. No tenía idea de lo que vendría a continuación. Ramiro hizo una pausa, tratando de elegir cuidadosamente sus palabras. Sabía que lo que estaba a punto de proponerle era inusual y que probablemente la asustaría. Pero también sabía que necesitaba ser directo. «María, he estado observando tu trabajo y tu dedicación. Sé que eres una persona responsable y admiro tu compromiso con tu familia. Estoy aquí para hacerte una propuesta que puede parecerte inesperada, pero quiero que la consideres seriamente antes de rechazarla». María frunció el ceño, sintiéndose aún más desconcertada. ¿De qué estaba hablando? ¿Una propuesta? No pudo evitar que su corazón latiera con fuerza, pensando en todas las posibilidades. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó ella, intentando mantener la calma. «Quiero que te cases con mi hijo, Fernando», dijo Ramiro sin rodeos. «Sé que es algo extraño y repentino, pero estoy dispuesto a asegurarte una compensación económica que garantizará que tu madre reciba el mejor tratamiento posible». María se quedó sin palabras, como si el tiempo se hubiera detenido. Casarse con el hijo de Ramiro no era algo que pudiera haber imaginado ni en sus sueños más extraños. Sabía quién era Fernando,
Lo había visto algunas veces en el restaurante, siempre acompañado de amigos ruidosos, con una actitud arrogante y distante. Ella no quería tener nada que ver con él. «Señor Ramiro, no sé qué decir. Esto es muy inesperado», balbuceó, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Ramiro asintió, comprendiendo su sorpresa. «Entiendo, María. Sé que es mucho pedir, y no espero que tomes una decisión de inmediato, pero te aseguro que haré todo lo posible para que tú y tu madre estén bien. Fernando necesita aprender a valorar lo que tiene y a cambiar su forma de ser. Creo que tú puedes ayudarle, y a cambio, yo me aseguraré de que no te falte nada». María bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras de Ramiro. Su madre era lo más importante para ella, y la oferta de Ramiro significaba la posibilidad de darle una vida mejor, de asegurarse de que recibiera el tratamiento que tanto necesitaba. Pero, por otro lado, casarse con un hombre que ni siquiera conocía, y mucho menos alguien como Fernando, era una decisión enorme, llena de incertidumbres y sacrificios personales. «Señor Ramiro, ¿por qué yo?», preguntó finalmente, alzando la mirada para encontrarse con los ojos de Ramiro. «Hay muchas otras mujeres que seguramente aceptarían sin pensarlo. Yo soy solo una mesera». Ramiro negó con la cabeza, con una leve sonrisa. «Precisamente porque eres tú, María, porque eres auténtica, honesta y trabajadora, y esas son las cualidades que creo que pueden cambiar a mi hijo. Fernando necesita aprender lo que realmente importa en la vida, y creo que tú puedes enseñarle eso». María suspiró profundamente. Su mente era un torbellino de pensamientos. La oferta era tentadora, pero el costo personal era altísimo. Sin embargo, al recordar el rostro de su madre y las noches que había pasado cuidándola, las veces que había deseado tener más recursos para aliviar su sufrimiento, algo dentro de ella comenzó a inclinarse hacia la propuesta. No lo hacía por ella, sino por su madre. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Esto es demasiado para decidir en este momento». «Por supuesto, María. Tómate tu tiempo. Pero no olvides que esta oportunidad puede cambiar tu vida y la de tu madre para siempre», dijo Ramiro, poniéndose de pie y dejando un sobre la mesa. «Aquí hay algo para que pienses en ello. Cubre los gastos médicos del próximo mes». María miró el sobre y luego a Ramiro, sintiendo una mezcla de gratitud y miedo. Mientras él se alejaba, ella sabía que tenía una decisión que tomar. Una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida por completo. Esa noche, al llegar a casa, María se sentó junto a la cama de su madre, observando cómo dormía con dificultad, su respiración débil. Abrió el sobre y vio la cantidad de dinero que Ramiro le había dado. Las lágrimas llenaron sus ojos. Sabía que aceptar significaba entrar en un mundo completamente diferente al suyo, pero quizás era el sacrificio que tenía que hacer por el bienestar de su madre. Al día siguiente, María volvió al restaurante, con la decisión tomada. Encontró a Ramiro en su mesa habitual y se acercó a él con determinación. «Acepto, señor Ramiro. Me casaré con su hijo», dijo, su voz firme aunque su corazón temblara por dentro. Ramiro asintió, una leve sonrisa de satisfacción en su rostro. «No te arrepentirás, María. Prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para que tú y tu madre estén bien». El día del matrimonio llegó con una sensación de irrealidad para María. Apenas había tenido tiempo de procesar lo que sucedía. Desde que aceptó la propuesta de Ramiro, todo había pasado como en un torbellino. La preparación de la boda, los documentos, los trámites, y ahora estaba a punto de casarse con un hombre al que apenas conocía y que, para colmo, no la quería. La ceremonia fue sencilla, casi fría. Solo estaban presentes Ramiro, algunos socios de negocios y unos cuantos amigos de Fernando, que llegaron más por curiosidad que por interés real. Fernando, vestido con un elegante traje, se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo, con una expresión seria que no dejaba entrever ni una pizca de emoción. María, por su parte, lucía un vestido blanco sencillo que Ramiro había mandado confeccionar especialmente para la ocasión. Aunque era hermoso, ella no se sentía como una novia. El ambiente era demasiado tenso,
y la ausencia de amor era palpable. Mientras caminaba hacia el altar improvisado, sentía que estaba cumpliendo una obligación, no comenzando una nueva vida. A pesar de ello, en su interior mantenía una pequeña esperanza de que, con el tiempo, las cosas pudieran cambiar. Cuando llegó junto a Fernando, ambos intercambiaron una breve mirada. María intentó sonreír, pero Fernando se limitó a asentir levemente, como si estuviera cumpliendo con una formalidad. El oficiante comenzó a hablar, pero las palabras apenas parecían hacer eco en los oídos de María. Era como si todo estuviera ocurriendo en un sueño. ¿Acepta usted, Fernando, a María como su legítima esposa?, preguntó el oficiante. Fernando asintió sin dudar, pero su voz sonaba distante, casi mecánica. Sí, acepto. María, cuando llegó su turno, sintió un nudo en la garganta. Miró a Fernando una vez más, esperando ver algún destello de emoción en su rostro, pero no encontró nada. Suspiró y con voz temblorosa dijo: sí, acepto. Con esas palabras se convirtieron en marido y mujer. Sin embargo, para ambos, el significado de ese compromiso era completamente diferente. Para Fernando, era simplemente un paso más en el plan de su padre, algo que debía hacer para mantener su herencia intacta. Para María, era una mezcla de deber y sacrificio, una decisión tomada por el bien de su madre. Después de la ceremonia, todos se dirigieron a una pequeña recepción en la mansión de Ramiro. Los pocos invitados charlaban entre sí, mientras Fernando se mantenía apartado, bebiendo una copa de vino y mirando por la ventana. María intentaba socializar con los invitados, pero se sentía fuera de lugar. Sabía que la mayoría de ellos la veía como alguien inferior, una mujer humilde que, de alguna manera, había logrado casarse con uno de los hombres más adinerados de la ciudad. Ramiro, por su parte, observaba de cerca el comportamiento de su hijo. Sabía que Fernando estaba furioso por la situación, pero confiaba en que, con el tiempo, María lograría cambiarlo. No podía evitar sentir un pequeño remordimiento por haberla involucrado en su plan, pero también estaba convencido de que, al final, todo sería para el bien de ambos. Finalmente, la recepción terminó y Fernando y María se quedaron solos en la mansión. La casa era enorme y fría, llena de lujos pero vacía de calidez. Fernando se dirigió directamente a su habitación sin decir una palabra, dejando a María en la sala. Ella suspiró sabiendo que no sería fácil, pero estaba decidida a cumplir con su parte del trato. Sabía que Ramiro confiaba en ella para hacer que Fernando cambiara, y aunque su relación había comenzado de una manera inusual, estaba dispuesta a intentarlo. Aquella primera noche en la mansión fue fría y distante. Fernando no se molestó en hablar con María. Se limitó a encerrarse en su habitación y dejó claro que no tenía intención de convivir con ella más allá de lo estrictamente necesario. María, por otro lado, intentaba mantener la calma, recordando que lo había hecho por su madre. Cada sacrificio que hacía, cada mirada fría que recibía, lo justificaba con el pensamiento de que, gracias a esta decisión, su madre podría recibir el tratamiento que tanto necesitaba. Pasaron los días y la relación entre ellos se mantenía tensa. Fernando la trataba como si fuera una inquilina más en su casa, ignorándola la mayor parte del tiempo. María, por su parte, seguía intentando acercarse a él de pequeñas maneras. A pesar de su actitud distante, ella no lo culpaba por completo. Entendía que también estaba luchando contra el resentimiento hacia su padre por haberlo puesto en esa situación. Una tarde, mientras María preparaba café en la cocina, Fernando entró y, por primera vez desde el matrimonio, le dirigió la palabra. «No creas que esto va a durar mucho tiempo», dijo con tono frío. «En cuanto consiga lo que quiero, este matrimonio se acaba. No tienes que esforzarte en intentar cambiarme, porque no lo harás». María lo miró, con una calma que sorprendió a Fernando. «No espero cambiarte, Fernando. Solo quiero que entiendas que, para mí, esto también es difícil. Estoy aquí porque quiero ayudar a mi madre, no porque quiera algo de ti». Fernando frunció el ceño, sorprendido por la sinceridad de sus palabras, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió de la cocina,
dejando a María sola una vez más. Esa noche, mientras se acostaba, María no pudo evitar pensar en lo que Fernando había dicho. Sabía que sería un camino largo y difícil, pero también sabía que, en el fondo, algo en él estaba comenzando a cambiar, aunque él mismo aún no lo supiera. Los primeros días después del matrimonio fueron especialmente difíciles para María. La indiferencia de Fernando hacia ella era palpable, y la tensión en la mansión parecía impregnar cada rincón. Sin embargo, María no se dejaba abatir. Se despertaba temprano, hacía las labores domésticas y trataba de aportar algo de vida a la casa fría que ahora era su hogar. Ramiro, desde la distancia, seguía observando los progresos. Aunque Fernando continuaba siendo distante, había algo en la actitud de María que le hacía pensar que, con el tiempo, la situación podría mejorar. María mostraba una dedicación incansable. Cada día se encargaba de preparar el desayuno, algo que en una casa tan lujosa podría haber sido hecho por los empleados. No obstante, ella quería que Fernando sintiera que había alguien allí, alguien dispuesto a cuidar de él. Una mañana, Fernando bajó a la cocina y la encontró preparando el desayuno. Su expresión mostraba cierta incomodidad. Estaba acostumbrado a tener todo servido sin tener que ver cómo se hacía. «Buenos días, Fernando. ¿Quieres café?», preguntó María con una sonrisa, intentando iniciar una conversación. Fernando la miró con desdén, como si no supiera cómo responder a su amabilidad. «No es necesario que hagas esto. Ya tenemos empleados para eso», respondió él, con un tono de voz seco. María mantuvo su sonrisa, aunque en el fondo sabía que iba a ser un desafío tratar de acercarse a él. «Lo sé, pero quiero hacerlo. Además, me ayuda a sentirme más cómoda aquí», respondió ella, mientras servía una taza de café. Fernando bufó y tomó la taza sin agradecer. Se quedó de pie, mirándola mientras ella continuaba con sus tareas. Por un momento, no pudo evitar preguntarse cómo una mujer como ella había aceptado casarse con alguien como él. A pesar de su actitud, había algo en la calma de María que le resultaba desconcertante. Pasaron los días y poco a poco, María empezó a encontrar pequeñas formas de acercarse a Fernando. A veces, lo acompañaba durante las cenas, haciendo preguntas sobre sus intereses, sobre su vida. Aunque él respondía con monosílabos y con evidente incomodidad, ella persistía. Ramiro, al observarlos desde su lugar habitual en la mesa, notaba cómo María intentaba, una y otra vez, romper el muro que Fernando había construido a su alrededor. Una tarde, mientras Fernando trabajaba en su estudio, María entró con un plato de galletas recién horneadas. Ella había estado observando que Fernando pasaba largas horas encerrado ahí y quería hacer algo que pudiera alegrarle el día, aunque fuera solo un poco. «Pensé que quizás te gustaría algo para comer mientras trabajas», dijo María, colocando el plato sobre la mesa con una sonrisa cálida. Fernando levantó la vista de los papeles que tenía frente a él y observó las galletas. Suspiró, pero esta vez no pudo evitar sentirse, al menos, un poco agradecido. Era un gesto pequeño, pero uno que nadie más en su vida había tenido hacia él sin esperar algo a cambio. «Gracias», dijo finalmente, casi en un susurro. María sonrió aún más al escuchar la palabra de agradecimiento, pequeña pero significativa. Fue la primera vez que Fernando mostró alguna señal de aprecio por algo que ella hacía, y para ella eso era un avance. Esa misma noche, después de la cena, Fernando se encontró a sí mismo pensando en María de una manera distinta. Recordó cómo ella había entrado al estudio, cómo sus ojos mostraban una sincera intención de ayudarlo. Algo dentro de él empezaba a cambiar, aunque se resistía a aceptarlo. No podía entender cómo una mujer que había sido prácticamente obligada a casarse con él podía ser tan amable y comprensiva. Había esperado resentimiento, incluso desprecio, pero lo que había recibido era algo completamente distinto. Poco después, ocurrió algo que aceleró ese cambio. Una tarde, mientras Fernando regresaba a casa después de una reunión, encontró a María en el jardín hablando con una de las empleadas de la mansión. La joven trabajadora parecía estar llorando, y María la abrazaba con ternura, escuchándola con paciencia. Al ver aquella escena desde lejos,
Fernando no pudo evitar sentir una punzada de admiración. María, con su sencillez y amabilidad, tenía un impacto positivo en todos a su alrededor. Incluso en ese breve momento, él se dio cuenta de que tal vez había subestimado a su esposa. Esa noche, por primera vez, Fernando se acercó a María sin ser impulsado por la necesidad o la obligación. Mientras ella estaba en la cocina, preparando una infusión para relajarse antes de dormir, Fernando se acercó y se apoyó en el marco de la puerta, mirándola. Hoy, vi cómo ayudabas a Carmen, la empleada del jardín. Ella ha trabajado aquí por años, pero creo que nunca la había visto así. ¿Está bien?, preguntó, sin saber cómo abordar la situación de una forma diferente. María, sorprendida por el interés de Fernando, lo miró con una suave sonrisa. Sí, está pasando por un momento difícil con su familia. Solo necesitaba a alguien que la escuchara, respondió mientras vertía el agua caliente en la taza. A veces, eso es lo único que podemos hacer por los demás, estar ahí y escuchar. Fernando asintió, sin saber qué más decir. Era la primera conversación que tenían, que no estaba marcada por el resentimiento o la indiferencia, y que de alguna manera eso lo hacía sentir extraño, vulnerable. Gracias por preocuparte por ella, dijo finalmente, antes de girarse y salir de la cocina. María lo observó mientras se alejaba y sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, Fernando comenzaba a ver más allá de las apariencias. Tal vez había una oportunidad de que ese matrimonio, aunque comenzado bajo condiciones extrañas, pudiera convertirse en algo real. Los días se convirtieron en semanas, y el comportamiento de Fernando empezó a cambiar de maneras que ni él mismo comprendía del todo. Todo comenzó cuando Ramiro decidió que era hora de que Fernando conociera el valor del trabajo. Ramiro, cansado de ver a su hijo viviendo a expensas de su fortuna sin ningún tipo de esfuerzo, le dio una nueva orden. Tendría que empezar a trabajar en el restaurante donde María había trabajado durante años. Fernando, aunque se sintió humillado al escuchar la decisión de su padre, ya no tenía opción. «Fernando, quiero que empieces a trabajar en el restaurante», dijo Ramiro un día mientras desayunaban. «Es hora de que entiendas el esfuerzo que las personas humildes como María hacen para sobrevivir». Fernando levantó la mirada, sorprendido. Su primera reacción fue de rechazo. Él, trabajar en un restaurante, no era algo que pudiera imaginar ni en sus peores pesadillas. «No voy a hacerlo, papá», respondió Fernando con un tono desafiante. Ramiro mantuvo su mirada firme. «Entonces prepárate para perder todo lo que tienes. Esto no es negociable, Fernando. Ya has aceptado casarte y ahora quiero que demuestres que estás dispuesto a cambiar de verdad». Fernando sabía que no tenía otra opción. Si quería mantener su estilo de vida, tendría que ceder a las demandas de su padre. A regañadientes, aceptó comenzar a trabajar en el restaurante. María, al escuchar la decisión de Ramiro, no sabía cómo Fernando reaccionaría. Temía que él estuviera demasiado enfadado y que se desquitara con ella, pero decidió no dejar que eso la intimidara. El primer día de Fernando en el restaurante fue un desastre. No sabía cómo hacer nada, ni cómo atender las mesas, ni cómo relacionarse con los clientes. Los empleados, acostumbrados a ver a María trabajar incansablemente, observaban al nuevo empleado con escepticismo. Fernando, que siempre había estado rodeado de comodidades, se vio súbitamente enfrentado a la realidad de lo que significaba el trabajo duro. María decidió ayudarlo, enseñándole las tareas más simples primero. Le mostró cómo tomar los pedidos, cómo llevar los platos sin que se le cayeran y cómo hablar con los clientes con respeto. Al principio, Fernando se resistía a todo. Su orgullo herido no lo dejaba aceptar la situación con facilidad. Pero poco a poco, mientras observaba a María trabajar y la veía tratar a cada persona con una sonrisa y una palabra amable, comenzó a cambiar de perspectiva. Un día, mientras María le enseñaba cómo limpiar una mesa después de que un cliente se fuera, Fernando se detuvo por un momento y la observó. Estaba sudando, cansada,
pero seguía con esa determinación y ese espíritu que lo desconcertaban tanto. ¿Por qué haces esto todos los días?, le preguntó de repente, sin poder evitarlo. Quiero decir, podrías haber buscado otra forma de ganar dinero, pero sigues aquí, trabajando sin descanso. María lo miró, sorprendida por la pregunta. Porque no todos tenemos la suerte de elegir, Fernando. Hay personas que simplemente hacemos lo que es necesario para sobrevivir y cuidar a quienes amamos. Y sí, es cansado, pero también es algo que me hace sentir orgullosa. Cada día, sé que estoy haciendo lo posible por mi madre y por mí. Fernando se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que ella acababa de decir. Durante toda su vida, había dado por sentado que siempre habría dinero, que todo lo que quería estaría al alcance de su mano sin importar el esfuerzo. Ver a María hablar con tanto orgullo sobre su trabajo, a pesar de lo duro que era, lo hizo darse cuenta de lo afortunado que había sido y de lo poco que había valorado todo. Con el tiempo, Fernando comenzó a mejorar en el restaurante. Aprendió a llevar los pedidos sin derramarlos, a tratar a los clientes con respeto, y hasta empezó a llevarse bien con los empleados. Al principio, los demás lo veían con desconfianza, pero a medida que veían su esfuerzo y su disposición para aprender, comenzaron a aceptarlo. Hubo un momento, un pequeño gesto, que marcó un cambio significativo. Una tarde, Fernando estaba atendiendo a una familia que había venido a comer. Una niña pequeña, de unos 6 años, lo miró y le dijo: «Señor, ¿por qué trabaja aquí si se ve tan elegante?». Fernando sonrió por primera vez desde que empezó en el restaurante. Se agachó para quedar a la altura de la niña y le respondió: «Porque estoy aprendiendo a hacer las cosas de la manera correcta. A veces, aunque tengas todo, necesitas aprender cómo ganártelo». La madre de la niña sonrió, y Fernando sintió, por primera vez, un orgullo diferente. No el orgullo de alguien que tiene todo, sino el orgullo de alguien que se ha esforzado y que está aprendiendo. María, que observaba desde la distancia, no pudo evitar sonreír. Sabía que Fernando aún tenía un largo camino por recorrer, pero ese pequeño gesto mostraba que algo en él estaba cambiando. Quizás su arrogancia no había desaparecido del todo, pero ahora comenzaba a entender el valor del esfuerzo y la humildad. Ramiro, al enterarse del progreso de Fernando, se sintió sorprendido y, en cierto modo, orgulloso. Había temido que Fernando simplemente se rindiera y volviera a la comodidad de su vida anterior, pero verlo trabajar y escuchar las historias de cómo se estaba esforzando lo llenó de esperanza. Tal vez, después de todo, su hijo estaba aprendiendo la lección que tanto necesitaba. Una noche, después de una larga jornada en el restaurante, Fernando y María regresaron juntos a la mansión. Mientras caminaban hacia sus respectivas habitaciones, Fernando se detuvo y miró a María. «Gracias por ayudarme, María. Sé que no he sido la mejor persona para ti, pero realmente aprecio lo que haces», dijo, con sinceridad. María lo miró y asintió, su sonrisa habitual adornando su rostro. «Lo único que quiero, Fernando, es que encuentres algo que te haga sentir pleno. Si trabajar te ayuda a eso, entonces vale la pena». Fernando se quedó mirando a María, y por primera vez sintió un verdadero respeto por ella. Sabía que, aunque todavía había mucho que debía cambiar en su vida, estaba dispuesto a hacerlo. Las semanas pasaron, y la relación entre Fernando y María comenzó a transformarse de una manera que ambos no esperaban. Cada día que trabajaban juntos en el restaurante, cada conversación al final del día y cada pequeño gesto de apoyo, empezaron a construir un puente entre ellos que antes parecía imposible. La arrogancia de Fernando había disminuido y ahora se mostraba más atento, más dispuesto a escuchar y aprender de las personas que lo rodeaban, especialmente de María. Una noche, mientras volvían del restaurante, Fernando propuso algo que sorprendió a María. «¿Qué te parece si hoy cenamos en el jardín?», dijo Fernando, señalando el amplio patio de la mansión, donde las luces colgaban de los árboles y la brisa fresca parecía invitarlos a disfrutar del aire libre. María lo miró sorprendida. Hasta ahora, Fernando había evitado pasar tiempo con ella fuera de las obligaciones del restaurante. Este gesto, aunque pequeño, era significativo.
Claro, suena bien, respondió ella, con una sonrisa genuina. Ambos se dirigieron al jardín, donde Fernando se encargó de preparar una mesa sencilla, pero con cuidado. Ordenaron algo de comida del restaurante y se sentaron a cenar bajo las estrellas. Por primera vez, no había tensión entre ellos. En lugar de eso, compartían una atmósfera de calma y, para sorpresa de ambos, una sensación de conexión. ¿Alguna vez has pensado en lo que habrías hecho si no te hubieras casado conmigo?, preguntó Fernando, rompiendo el silencio mientras observaba el cielo. María bajó la mirada, reflexionando. Creo que habría seguido igual, trabajando para cuidar a mi mamá, tratando de encontrar una manera de darle lo mejor que pudiera. Siempre ha sido lo más importante para mí. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si no te hubieran obligado a casarte? Fernando suspiró, como si estuviera soltando un peso que llevaba mucho tiempo cargando. Probablemente seguiría con mi vida de siempre, sin preocuparme por nada ni por nadie. Fernando se detuvo por un momento y luego la miró. Pero ahora me doy cuenta de lo vacía que era esa vida. Nunca pensé que trabajar y tener responsabilidades pudiera darme algún tipo de satisfacción. Pero gracias a ti, estoy viendo las cosas de otra manera. María lo miró con ternura. Había algo diferente en la voz de Fernando, algo que mostraba vulnerabilidad, algo que nunca había visto antes. Durante tanto tiempo había pensado que Fernando era simplemente un hombre mimado y arrogante, pero ahora veía a alguien que estaba luchando contra sus propios defectos, tratando de ser mejor. Yo también he aprendido mucho estando contigo, Fernando, dijo María con sinceridad. Cuando acepté casarme, lo hice por mi mamá, sin pensar en lo que eso significaría para mí. Pero ahora me doy cuenta de que hay algo más. No somos tan diferentes como pensaba al principio. Fernando sonrió levemente. Sus ojos brillaban con algo nuevo, algo que lo hacía parecer más humano, más cercano. En ese momento, una conexión especial se formó entre ellos y ambos lo sintieron. Los días siguientes, Fernando empezó a mostrar cada vez más interés por la vida de María. Se preocupaba por su madre, le preguntaba cómo se encontraba y hasta la acompañó en una visita al médico. Ese día, mientras esperaban en la sala de espera, Fernando se dio cuenta de cuánto significaba la madre de María para ella. La forma en que la miraba, cómo se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, era un reflejo del amor y la dedicación que María siempre le había mostrado a él. La madre de María, al principio, no sabía bien qué pensar de Fernando. Había escuchado de boca de su hija cómo había comenzado este matrimonio y cómo Fernando había sido frío y distante. Pero ahora, al verlo sentado junto a ellas, preguntando por su salud y asegurándose de que todo estuviera bien, empezó a cambiar su percepción. «Tienes suerte de tener una hija tan maravillosa, señora», dijo Fernando a la madre de María, mientras la ayudaba a acomodarse en la silla de ruedas. «María me ha enseñado más de lo que jamás pensé aprender». La madre de María sonrió y le tomó la mano. «Eso lo sé muy bien, joven. María siempre ha sido una bendición», respondió, con una mirada que reflejaba un sincero agradecimiento. Esa noche, al regresar a la mansión, Fernando y María se sentaron en el sofá del salón, algo que se había convertido en una especie de ritual para ellos después de los largos días. Fernando miró a María y, sin saber bien cómo empezar, decidió compartir algo que había estado guardando. «María, nunca pensé que llegaría a decir esto, pero quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí». Fernando hizo una pausa, respirando hondo. Al principio, no veía esto como más que una obligación, pero ahora me doy cuenta de que te has convertido en alguien esencial para mí. María lo miró, sorprendida y, al mismo tiempo, conmovida. Nunca pensó que Fernando llegaría a abrirse de esa manera. En ese momento, algo cambió dentro de ella también. Su corazón, que hasta entonces había estado protegido, comenzó a abrirse, dejando entrar a Fernando. «Fernando, yo». María se detuvo, sin saber cómo expresar lo que sentía. Pero sabía que el tiempo les ayudaría a entender lo que estaba surgiendo entre ellos. Esa noche,
No hubo más palabras, pero hubo una sensación de entendimiento, de que algo especial estaba naciendo entre ellos. María se recostó sobre el hombro de Fernando, y él la rodeó con un brazo, mientras ambos se quedaban en silencio, mirando el fuego de la chimenea. Fernando, por primera vez, se sintió en paz. Todo lo que había considerado importante en su vida, los lujos, el dinero, el poder, ahora se veía diminuto en comparación con lo que estaba sintiendo en ese momento. María, con su bondad y su amor incondicional, lo había transformado, y él sabía que estaba dispuesto a ser una mejor persona por ella. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos supieron que, aquella noche, el amor verdadero comenzaba a crecer entre ellos. Las semanas siguientes fueron un período de gran felicidad para Fernando y María. Por primera vez desde que se conocieron, la relación que tenían ya no estaba basada en una obligación impuesta, sino en un lazo que ambos deseaban fortalecer. Los gestos de cariño eran cada vez más frecuentes, las cenas en el jardín, las largas conversaciones después del trabajo, los momentos compartidos cuidando de la madre de María. Fernando, de un hombre arrogante e insensible, se había transformado en un esposo atento y cariñoso. Y María, quien había empezado este matrimonio por necesidad, se encontró inesperadamente enamorada de su marido. Fernando estaba decidido a demostrarle a María que su cambio era verdadero. Había aceptado trabajar en el restaurante no solo para cumplir con la condición de su padre, sino porque realmente había comenzado a disfrutar de lo que significaba trabajar con sus propias manos, ganarse cada logro con esfuerzo. Cada día era un aprendizaje, y cada día se sentía más cercano a María. Ramiro, al observar la transformación de su hijo, sintió una profunda satisfacción. Su plan, que había comenzado como un intento desesperado por cambiar la actitud de Fernando, parecía estar funcionando mejor de lo que jamás había imaginado. Fernando se estaba convirtiendo en el hombre que siempre había esperado que fuera. La felicidad de María y Fernando también le brindaba a Ramiro un consuelo que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, aún no sabía que una verdad del pasado estaba a punto de desmoronar la paz que tanto habían alcanzado. Una mañana, María comenzó a actuar de manera extraña. Fernando notó que estaba más callada, más distante. Cada vez que intentaba preguntarle si algo iba mal, ella cambiaba de tema y evitaba el contacto visual. Fernando no podía entender qué estaba ocurriendo. Habían avanzado tanto juntos, habían llegado a un punto donde la confianza mutua parecía sólida, y ahora, de repente, todo parecía desmoronarse sin motivo aparente. Esa noche, María desapareció de la mansión. Fernando se levantó y, al no encontrarla en la cama, comenzó a buscarla por toda la casa. Pero no había señales de ella. La angustia comenzó a apoderarse de él. Había algo que no estaba bien, y lo sabía. De repente, vio una carta en la mesa de la sala, con su nombre escrito a mano. Su corazón se aceleró mientras la tomaba y comenzaba a leerla. Fernando, sé que esto puede parecer repentino, pero hay algo que no te he contado. Algo que debería haberte dicho desde el principio, pero que nunca supe cómo hacerlo sin que me odiaras. Mi verdadero motivo para aceptar casarme contigo no fue solo por ayudar a mi madre, aunque eso era una gran parte de mi decisión. La verdad es que mi familia y yo sufrimos mucho a causa de tu padre. Ramiro arruinó a mi padre hace años en un negocio que salió mal. Lo dejó en bancarrota y, debido a eso, mi padre cayó en una profunda depresión y murió poco después. Nuestra vida cambió radicalmente, y mi madre y yo quedamos solas, luchando para salir adelante. Cuando Ramiro me propuso el matrimonio, vi una oportunidad, no solo para ayudar a mi madre, sino también para enfrentarme al hombre que arruinó mi familia y demostrarle que, a pesar de lo que hizo, yo podía levantarme. En ese momento, pensé que esta era mi forma de venganza, pero ahora todo ha cambiado. Nunca pensé que llegaría a enamorarme de ti, Fernando. Te has convertido en alguien que nunca imaginé, alguien noble y dispuesto a cambiar por los demás. Y eso me ha hecho sentir que no puedo seguir con esta mentira. Necesito alejarme para aclarar mis sentimientos, para entender qué es lo correcto. Por favor, no me busques. Esto es algo que necesito hacer sola.
Te deseo lo mejor, de todo corazón. Con amor, María. Fernando terminó de leer la carta y sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. La verdad lo golpeó como un mazazo. Todo lo que había construido con María, todo el amor y la confianza, se veía ahora empañado por la revelación de que el matrimonio había comenzado como parte de un plan de venganza. Pero, a pesar de la confusión y el dolor, también sintió algo más. La urgencia de encontrarla y demostrarle que lo que tenían era real, que no importaba cómo hubiera comenzado, porque ahora él estaba dispuesto a luchar por ella. Inmediatamente, Fernando corrió hacia el despacho de su padre. Encontró a Ramiro sentado frente a su escritorio, leyendo algunos documentos. Sin pensarlo 2 veces, Fernando arrojó la carta sobre el escritorio. Su voz temblaba de frustración y dolor. «Papá, lee esto, lee lo que has hecho», gritó con los ojos llenos de lágrimas. «Todo esto es culpa tuya. ¿Qué hiciste para arruinar la vida de la familia de María?» Ramiro tomó la carta y, al leerla, su expresión cambió de inmediato. No había esperado eso. Sabía que había hecho muchas cosas malas en el pasado, pero no imaginaba que su pasado oscuro pudiera alcanzar y destruir lo que ahora estaba construyendo para su hijo. El remordimiento lo golpeó con fuerza. Había arruinado una familia, y ahora ese error del pasado estaba arruinando también la felicidad de Fernando. «Fernando, Ramiro comenzó a decir, pero su voz se quebró. No había excusas, no había palabras que pudieran arreglar lo que había hecho. «No quiero escuchar tus excusas, papá. Lo único que quiero ahora es encontrar a María», dijo Fernando, con una determinación que nunca antes había sentido. «Voy a traerla de vuelta, y voy a demostrarle que lo que siento por ella es real, que somos más que el pasado que nos ha marcado». Ramiro, lleno de culpa, se levantó y miró a su hijo. Sabía que no podía deshacer el daño, pero había algo que sí podía hacer. «Te ayudaré, Fernando. No importa lo que cueste. Encontraremos a María. No voy a permitir que mi pasado destruya tu futuro». Fernando asintió, y por primera vez en mucho tiempo, ambos hombres compartieron un propósito común: encontrar a la mujer que había cambiado sus vidas y reparar el daño hecho. En ese momento no comenzó la búsqueda de María, una búsqueda que no solo se trataba de encontrarla físicamente, sino también de restaurar el amor y la confianza que había nacido entre ellos. La casa de la mansión de Ramiro se había vuelto un lugar sombrío desde que María se fue. Fernando no perdía tiempo. Apenas amanecía, ya estaba en el auto, visitando todos los lugares donde creía que podría encontrar alguna pista sobre su paradero. Durante las noches, revisaba una y otra vez la carta que María había dejado, buscando alguna clave, algún indicio que pudiera guiarlo hacia ella. Su único objetivo era traerla de vuelta y demostrarle que, sin importar cómo habían comenzado, lo que compartían ahora era real. Ramiro también se unió a la búsqueda. Había contactado a un investigador privado, conocido por ser el mejor, y lo contrató para ayudar a encontrar a María. Aunque el remordimiento lo consumía, estaba decidido a enmendar sus errores. Había llegado a apreciar a María, y saber que su familia había sido destruida por sus acciones del pasado lo hacía sentirse responsable por la situación. Quería hacer las cosas bien, no solo por Fernando, sino también por ella. Las primeras semanas de búsqueda fueron agotadoras y desesperantes. Fernando recorría la ciudad, visitaba el restaurante donde habían trabajado juntos, hablaba con sus compañeros y hasta con los clientes regulares, esperando alguna pista. Pero nadie sabía nada. María parecía haber desaparecido sin dejar rastro. A veces, Fernando se detenía en el parque donde solían caminar y se sentaba en la banca, esperando verla aparecer. La desesperación comenzaba a apoderarse de él, pero en el fondo sabía que no podía rendirse. Una tarde, mientras revisaba la carta por enésima vez, Fernando notó algo que había pasado por alto. Había una mención a un lugar donde María había vivido de pequeña con su familia antes de que todo cambiara. Era un pequeño pueblo fuera de la ciudad, un lugar que, según sus palabras, siempre había significado paz y refugio para ella.
Sin perder tiempo, Fernando tomó el auto y se dirigió hacia allá. El viaje fue largo y lleno de incertidumbre. Durante el trayecto, Fernando no dejaba de pensar en todo lo que había sucedido. Sabía que había sido una persona egoísta y arrogante durante mucho tiempo, y que había herido a muchas personas, incluyendo a María. Pero ella había logrado que él cambiara, y ahora estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para demostrarle que sus sentimientos eran sinceros. Finalmente, llegó al pequeño pueblo. Era un lugar tranquilo, rodeado de campos y con pocas casas dispersas. Al bajar del auto, Fernando sintió un extraño sentido de calma. Preguntó a algunas personas del lugar si habían visto a una mujer con la descripción de María, y algunas parecían recordar haber visto a alguien así. Lo guiaron hacia las afueras del pueblo, donde había una casita humilde rodeada de flores. Fernando se acercó a la casa. Su corazón latía con fuerza. Podía ver a través de la ventana una figura que se movía adentro y supo que era ella. Sin pensarlo 2 veces, tocó la puerta. Hubo un momento de silencio y luego la puerta se abrió lentamente. María estaba allí, con una expresión de sorpresa y mezcla de emociones. Fernando la miró a los ojos, sintiendo que todo el peso de las últimas semanas caía sobre él. María, fue lo único que pudo decir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. He estado buscándote por todos lados. Necesito que me escuches, por favor. María lo miró, aún sorprendida. Había intentado alejarse para aclarar sus sentimientos, para entender lo que quería realmente, pero ver a Fernando allí, de pie frente a ella, le causó un torbellino de emociones que no podía ignorar. Fernando, no deberías estar aquí, dijo ella, su voz temblorosa. Te pedí que no me buscaras. Fernando negó con la cabeza, dando un paso hacia ella. No podía dejarte ir así, María. Sé que cometí errores, sé que mi padre hizo cosas terribles, y entiendo por qué te fuiste. Pero lo que siento por ti es real, y estoy dispuesto a hacer lo que sea para demostrártelo. No me importa cómo empezamos. Lo único que me importa ahora es que te amo y que quiero estar contigo. María sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Había intentado ser fuerte. Había intentado alejarse para protegerse a sí misma y a Fernando del dolor de la verdad. Pero escuchar sus palabras hizo que sus muros se desmoronaran. Fernando, todo esto es tan complicado. Hay tantas cosas entre nosotros, tanto dolor, tanto pasado. María trató de hablar, pero su voz se quebró. Fernando dio otro paso hacia ella y tomó sus manos entre las suyas. Lo sé. Sé que no será fácil, pero estoy dispuesto a enfrentar todo eso contigo. No me importa lo que tengamos que pasar. Solo quiero estar contigo, construir algo nuevo, algo verdadero. Por favor, dame una oportunidad para demostrarte que podemos hacerlo. María lo miró, y en ese momento supo que, a pesar de todo lo que había sucedido, aún había amor en su corazón por él. Había sido difícil, había mucho que sanar, pero también sabía que el hombre que estaba frente a ella ya no era el mismo Fernando que había conocido al principio. Este era un hombre dispuesto a luchar por lo que quería, dispuesto a cambiar y a ser mejor. «Está bien, Fernando», dijo ella finalmente, con lágrimas corriendo por su rostro. «Pero necesitaré tiempo. Necesito ver que realmente estás dispuesto a cambiar, no solo por mí, sino por ti mismo». Fernando asintió. Sus ojos brillaban con esperanza. «Te lo prometo, María. Haré todo lo que sea necesario. Solo dame la oportunidad de estar a tu lado». María respiró profundamente y lo invitó a entrar a la casa. Ambos sabían que el camino no sería fácil, que aún había muchas cosas que resolver y heridas que sanar, pero también sabían que el amor que habían comenzado a construir valía la pena luchar. Fernando se quedó esa noche y por primera vez en semanas, ambos sintieron un rayo de esperanza para el futuro. Así comenzaba una nueva etapa, una en la que el amor tendría que superar los errores del pasado, y juntos encontrarían la manera de reconstruir lo que habían perdido y de seguir adelante, esta vez sin mentiras ni secretos entre ellos.
Después de aquella noche en la casita del pueblo, Fernando y María decidieron que lo mejor era quedarse un tiempo ahí, alejados de todo, para aclarar sus pensamientos y tratar de reconstruir lo que quedaba de su relación. La vida en el pequeño pueblo era muy diferente a la que estaban acostumbrados, pero de alguna manera ambos encontraron consuelo en la simplicidad del lugar. Los días eran tranquilos y relajados, y esto les permitió tener conversaciones honestas, sin prisas ni presiones. María seguía siendo cautelosa. Había algo en su interior que aún la hacía sentir que no podía confiar del todo en lo que estaba ocurriendo. No se trataba tanto de Fernando, sino de la incertidumbre que siempre había sentido desde que aceptó aquel matrimonio. La sensación de que todo podría desmoronarse en cualquier momento, de que la estabilidad era solo una ilusión. Pero cada día que pasaba en el pueblo junto a Fernando, veía algo diferente en él. Un hombre sincero, decidido a aprender y a ser mejor. Eso la conmovía. Una tarde, mientras caminaban por los campos que rodeaban la casita, Fernando se detuvo y miró a María. En su rostro había una expresión de seriedad que la tomó por sorpresa. Estaba claro que había algo que quería decir. Algo importante. «María, sé que no será fácil recuperar tu confianza», dijo Fernando, su voz calmada. «Pero he estado pensando mucho en todo lo que pasó, en el porqué de tus decisiones, y creo que estoy empezando a entenderlo». María lo miró en silencio, esperando que continuara. Sabía que Fernando había cambiado, pero quería escucharlo decir lo que realmente sentía. «Antes de conocerte, nunca pensé en cómo mis acciones, o las de mi familia, afectaban a los demás. Vivía en una burbuja de egoísmo, donde todo estaba centrado en mí, en mis deseos, en lo que creía merecer. Y ahora entiendo el daño que eso puede causar». Fernando hizo una pausa. Sus ojos mostraban la vulnerabilidad que había aprendido a aceptar. «Lo que mi padre hizo a tu familia no tiene justificación. Y si tú me lo permites, quiero enmendar ese error. Quiero ayudar a que tú y tu madre tengan una vida mejor». María sintió como un nudo se formaba en su garganta. No esperaba escuchar esas palabras de Fernando. Siempre pensó que la arrogancia y el orgullo eran cosas que nunca abandonaría. Pero ahora, ahí estaba él, dispuesto a hacer lo necesario para corregir los errores del pasado. No pudo evitar sentirse conmovida por el cambio en él. «Fernando, yo no quiero que lo hagas solo por culpa o por el pasado», dijo María con lágrimas en los ojos. «Si estás aquí, quiero que sea porque realmente me amas, porque quieres construir algo conmigo, no solo para reparar un daño». Fernando asintió, comprendiendo lo que ella decía. Se acercó y tomó sus manos. «Te amo, María, y no hay nada más en el mundo que quiera que estar contigo. Todo lo demás es solo un intento de ser la persona que mereces. Alguien con quien puedas confiar tu vida y tu futuro». Las palabras de Fernando calaron hondo en el corazón de María. Lo miró a los ojos y vio en ellos una sinceridad que la hizo sentir segura por primera vez desde que comenzaron su relación. En ese momento, supo que quería darle una oportunidad, que quería intentarlo, no por lo que había pasado, sino por lo que podrían construir juntos. Esa misma tarde, Fernando y María comenzaron a hacer planes para el futuro. Decidieron que, una vez regresaran a la ciudad, se enfocarían en vivir una vida alejada del lujo innecesario. Querían construir algo juntos que tuviera verdadero valor. Decidieron que abrirían su propio negocio, algo que representara el esfuerzo y la dedicación de ambos, y que pudiera ser un símbolo del cambio que había ocurrido en sus vidas. Mientras discutían estos planes, Fernando mencionó que también quería hablar con Ramiro, no solo para pedirle apoyo en su nueva vida, sino para dejar claro que quería vivir sin las ataduras de la riqueza de su padre. Quería que Ramiro comprendiera que su decisión de cambiar era genuina y que todo lo que hicieran a partir de ahora sería fruto del trabajo conjunto entre él y María. María también accedió a hablar con Ramiro. Sentía que había cosas que necesitaban resolverse entre ellos, no solo por el bien de Fernando, sino también por el suyo propio. Ella no quería cargar más con el rencor y la venganza que había albergado durante tantos años. Ahora, veía a Ramiro con ojos diferentes.
no solo como el hombre que había destruido a su familia, sino también como un padre que intentaba, a su manera, salvar a su hijo de un destino vacío y sin sentido. Los días pasaron y finalmente decidieron regresar a la ciudad. Era el momento de enfrentar la realidad, de cerrar ciclos y de comenzar una nueva etapa. Al llegar a la mansión, Ramiro los esperaba en la entrada. Su expresión era una mezcla de alivio y arrepentimiento. Cuando vio a Fernando y a María bajarse del auto, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. «María, Fernando», comenzó a decir, pero la emoción lo detuvo. María dio un paso hacia él y lo miró con serenidad. «Ramiro, he decidido dejar el pasado atrás. No voy a negar el dolor que causaste a mi familia, pero también he visto que estás dispuesto a hacer las cosas bien. Estoy aquí porque quiero que, a partir de ahora, podamos construir una nueva relación, una basada en el respeto y en el entendimiento». Ramiro asintió, profundamente conmovido por las palabras de María. Luego miró a Fernando, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un orgullo que iba más allá de los logros materiales. «Hijo, sé que te he fallado en muchos aspectos, pero verte ahora, dispuesto a luchar por lo que realmente importa, me llena de orgullo. Haré todo lo que pueda para apoyarlos a ambos, en lo que decidan hacer». Fernando abrazó a su padre, y por un momento, todas las barreras que los habían separado durante tantos años parecieron desvanecerse. Era el comienzo de una nueva etapa, no solo para él y María, sino también para la relación con su padre. María y Fernando se miraron y supieron que, sin importar lo que el futuro trajera, ahora estaban juntos en esto, listos para enfrentar lo que viniera y decididos a construir una vida llena de amor, respeto y esperanza. Con la decisión tomada de iniciar una nueva vida juntos, Fernando y María comenzaron a planear cómo darían los primeros pasos hacia ese futuro que tanto anhelaban. Sin embargo, antes de empezar, ambos sabían que había algo pendiente que debían resolver: Ramiro y su fortuna. Era un peso que Fernando ya no quería llevar, y María quería asegurarse de que su vida juntos no estuviera marcada por los errores del pasado. Una mañana, mientras desayunaban en la mansión, Fernando decidió hablar con su padre sobre lo que sentía. Ramiro, sentado en la cabecera de la mesa, los observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que este momento llegaría eventualmente. «Papá, María y yo hemos tomado una decisión», dijo Fernando, rompiendo el silencio de la mesa. «Queremos alejarnos de todo esto, de la mansión, del lujo. Queremos comenzar de nuevo, por nuestra cuenta. No quiero depender más de la fortuna de la familia». Ramiro lo miró sorprendido, aunque ya había anticipado que su hijo, finalmente, querría tomar un camino diferente. No obstante, escuchar a Fernando decirlo en voz alta le causó un profundo impacto. «Hijo, entiendo lo que dices. Sé que he cometido errores y sé que todo esto ha sido parte del problema, pero ¿estás seguro de que quieres renunciar a todo?», preguntó Ramiro, intentando comprender el alcance de la decisión. Fernando asintió sin titubear. «Estoy seguro. Quiero construir algo junto a María, algo que sea nuestro, algo que no esté ligado a los errores del pasado. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacer esto sin depender de lo que tú me has dado». Ramiro guardó silencio por un momento. Sus ojos se dirigieron hacia María, quien asintió en señal de apoyo a Fernando. Sentía una mezcla de orgullo y culpa. Sabía que, de alguna manera, sus acciones habían llevado a su hijo a tomar esta decisión, pero también veía que Fernando había crecido, que se había convertido en un hombre íntegro. «Si eso es lo que deseas, entonces estoy dispuesto a apoyarte», dijo finalmente Ramiro, con voz firme. «Pero yo también tengo algo que decirles. Durante mucho tiempo, he estado pensando en cómo podría redimirme de todos los errores que cometí, especialmente con tu familia, María». Ramiro hizo una pausa y respiró hondo antes de continuar. «He decidido donar la mayor parte de mi fortuna a la caridad. Quiero hacer algo bueno con el dinero que, en muchos casos, fue obtenido a costa del sufrimiento de otros.
La única parte que no donaré es la que les permita a ustedes comenzar una nueva vida, lejos de aquí. Quiero que se vayan con lo necesario para estar bien, pero sin el peso de todo esto. María y Fernando se miraron, sorprendidos por la decisión de Ramiro. No habían esperado que él estuviera dispuesto a hacer un sacrificio tan grande. Era evidente que él también había cambiado. María sintió una oleada de emociones mientras observaba al hombre que, en el pasado, había sido responsable de tanto sufrimiento para su familia, ahora dispuesto a redimirse. «Ramiro, eso es un gesto muy noble», dijo María con la voz entrecortada. «Nunca pensé que llegaría el día en que podríamos hablar así, sin resentimiento. Aprecio mucho lo que estás haciendo, no solo por nosotros, sino por todas las personas que se beneficiarán de tu decisión». Ramiro asintió con una sonrisa triste. «He cometido errores que nunca podré borrar, pero quiero asegurarme de que, al menos, lo que me queda de vida sirva para hacer algo positivo. Ustedes dos han sido una inspiración para mí. Ver cómo lograron superar todas las dificultades y cómo el amor que sienten el uno por el otro prevaleció, me hizo darme cuenta de que hay cosas mucho más importantes que el dinero». Fernando, conmovido, se acercó a su padre y lo abrazó. «Gracias, papá. No puedo imaginar lo difícil que debe ser para ti tomar esta decisión, pero me has demostrado que también eres capaz de cambiar, y eso significa mucho para mí». María se unió al abrazo, y por primera vez en mucho tiempo, la casa que había sido escenario de tanto conflicto y tensión se llenó de un sentimiento de unión y esperanza. Era como si finalmente todas las heridas del pasado comenzaran a cicatrizar y ahora pudieran mirar hacia el futuro sin cargas ni resentimientos. Días después, Ramiro comenzó a hacer los trámites para la donación de su fortuna. Vendió propiedades, entregó acciones y aseguró que el dinero llegara a diferentes organizaciones benéficas. Mientras tanto, Fernando y María empezaron a empacar sus cosas. Decidieron mudarse a un lugar más pequeño, una casa modesta donde pudieran comenzar su nueva vida sin los excesos del pasado. El día de la mudanza, Ramiro los acompañó hasta la puerta. No podía evitar sentir una mezcla de tristeza y orgullo al ver a su hijo partir, pero sabía que esta era la decisión correcta. Fernando necesitaba encontrar su propio camino, y él necesitaba aprender a dejarlo ir. «Quiero que sepan que siempre estaré aquí para ustedes», dijo Ramiro mientras abrazaba a María y a Fernando. «Lo que sea que necesiten, sin importar cuándo, pueden contar conmigo». María sonrió y lo miró a los ojos. «Gracias, Ramiro. Lo que has hecho significa mucho para nosotros. Y también quiero que sepas que, a pesar de todo, te consideramos parte de nuestra familia, porque, al final, lo que cuenta es cómo decidimos actuar hoy, no los errores que cometimos en el pasado». Ramiro asintió con lágrimas en los ojos. Luego, vio cómo Fernando y María subían al auto y se alejaban. Mientras observaba el auto desaparecer en la distancia, supo que había hecho lo correcto. Había dejado ir la riqueza que tanto valoró durante toda su vida y había encontrado algo mucho más valioso, la paz y la posibilidad de un futuro mejor para su hijo. En su nueva casa, Fernando y María comenzaron a construir su vida juntos desde cero. Sin el peso del pasado, se enfocaron en su nuevo proyecto, un pequeño café donde María pudiera seguir cocinando, algo que siempre había amado, y donde Fernando pudiera aportar todo lo que había aprendido trabajando en el restaurante. Era un proyecto humilde, pero lleno de esperanza y significado. Mientras trabajaban codo a codo, Fernando y María supieron que, sin importar los desafíos que enfrentaran, lo harían juntos. Ahora, lejos del lujo y del resentimiento, tenían la oportunidad de vivir una vida auténtica, basada en el amor, el esfuerzo y el respeto mutuo. El pequeño café que María y Fernando habían decidido abrir representaba para ambos un nuevo comienzo, un símbolo de todo lo que habían pasado y la promesa de lo que querían construir juntos. Decidieron llamarlo Café Esperanza, en honor a todo lo que habían superado y la esperanza que ahora llenaba sus vidas. El lugar era modesto pero acogedor. Fernando se encargó de arreglar el mobiliario.
pintando las paredes con colores cálidos y decorando el espacio con pequeños detalles que lo hacían sentir como un hogar. María, por su parte, se dedicó a la cocina. Cada día preparaba pan recién horneado y postres con un toque especial, el mismo cariño y dedicación con el que había cuidado a su madre durante tanto tiempo. Era su forma de compartir un pedacito de su historia con cada cliente. Los primeros días fueron duros, como lo es cualquier comienzo. No tenían muchos clientes y había momentos en que las dudas acechaban a Fernando. Temía que quizás todo fuera demasiado difícil, que tal vez no lograrían mantenerse a flote. Pero cada vez que el desánimo comenzaba a aparecer, María estaba allí, con su sonrisa y su actitud positiva, recordándole que los grandes cambios llevan tiempo y esfuerzo. Lo estamos haciendo juntos, Fernando. No importa cuánto tarde, siempre y cuando estemos uno al lado del otro, le decía María cada noche, cuando cerraban el café y se sentaban en una de las mesas a descansar. Y así fue como, poco a poco, el Café Esperanza comenzó a ganar clientes. Primero, algunos curiosos del vecindario entraban para probar las delicias que María preparaba. Luego, las personas que pasaban por la calle comenzaban a detenerse, atraídas por el aroma del café y el pan recién hecho. El boca a boca empezó a correr, y cada vez más personas se acercaban a probar el menú y disfrutar del ambiente cálido que habían creado. Una tarde, mientras Fernando estaba detrás del mostrador sirviendo café y María preparaba unos postres, la campanilla de la puerta sonó. Fernando levantó la vista y, para su sorpresa, vio a su padre, Ramiro, entrar al café. Vestía de manera más sencilla que de costumbre, y su expresión era de curiosidad y orgullo. Fernando dejó lo que estaba haciendo y se acercó a él. «Papá, no esperaba verte aquí tan pronto», dijo Fernando, con una sonrisa. Ramiro sonrió y miró a su alrededor, tomando en cuenta cada detalle del lugar. Había escuchado sobre el éxito del café, pero verlo con sus propios ojos era diferente. Se sentía inmensamente orgulloso de lo que Fernando y María habían logrado. «No podía esperar más para ver cómo iba todo», respondió Ramiro. «Este lugar es increíble, hijo. Estoy muy orgulloso de ustedes dos». María salió de la cocina en ese momento y al ver a Ramiro, su rostro se iluminó. «Ramiro, qué gusto verte por aquí. Bienvenido al Café Esperanza», dijo ella, acercándose para saludarlo. Ramiro se sintió conmovido por la calidez con la que ambos lo recibían. Sabía que aún había cosas que debía enmendar, pero estar allí, rodeado de ese ambiente lleno de amor y esfuerzo, le daba la certeza de que estaban en el camino correcto. «Gracias, María. Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero probar esos famosos postres de los que todos hablan», dijo Ramiro, intentando aligerar el ambiente con una sonrisa. Fernando y María intercambiaron una mirada y luego se rieron. Llenaron una bandeja con algunos de los mejores postres y se sentaron juntos con Ramiro en una de las mesas del café. Fue un momento sencillo, pero cargado de significado. Por primera vez, los tres se sentaron como una familia, sin las tensiones ni las sombras del pasado. Mientras charlaban, Ramiro no pudo evitar notar cuánto habían cambiado tanto Fernando como María. En sus rostros, veía la satisfacción y la alegría de dos personas que habían encontrado un propósito, que habían decidido dejar atrás las sombras de la riqueza y la venganza para construir algo más puro, más real. Y se sintió agradecido de ser parte de esa transformación. Días después, el Café Esperanza seguía creciendo. Cada vez más personas acudían no solo por la comida, sino también por el ambiente familiar y acogedor que Fernando y María habían creado. Los clientes se sentían como en casa y muchos se convirtieron en habituales. Algunos de los empleados del restaurante donde Fernando había trabajado incluso comenzaron a visitarlos en sus días libres, siempre agradecidos por el trato que recibían. Una tarde, mientras María estaba en la cocina preparando un pastel y Fernando se encargaba de los clientes, un pequeño grupo de niños entró al café. Uno de ellos, con una sonrisa tímida, se acercó al mostrador. «¿Podemos ver cómo se hace el pan?», preguntó con ojos llenos de curiosidad. Fernando miró a María,
quien, al escuchar la pregunta, sonrió ampliamente. «Por supuesto, pequeños. Vengan, les mostraré cómo se hace», dijo María, invitándolos a entrar a la cocina. Los niños entraron emocionados, y María les enseñó con toda la paciencia del mundo cómo se amasaba el pan y cómo se horneaba. Los niños reían y hacían preguntas, y Fernando los observaba desde el mostrador, sintiendo un calor en su pecho. Era la primera vez que se daba cuenta de que habían logrado crear algo que iba más allá de ellos dos. Era un lugar donde la gente se conectaba, donde se compartían momentos felices. Cuando la tarde llegó a su fin y los niños se despidieron con sus pequeñas manos llenas de pan, Fernando se acercó a María y la abrazó por detrás, sintiendo una inmensa gratitud. «Este lugar es más de lo que jamás imaginé. Gracias por hacer esto conmigo, por creer en mí cuando ni yo lo hacía», le dijo al oído, su voz llena de emoción. María se dio la vuelta y lo miró a los ojos, con una sonrisa llena de amor. «Siempre creí en ti, Fernando, porque siempre supe que eras capaz de esto, de ser alguien que hace una diferencia. Estoy tan feliz de estar aquí, contigo». Esa noche, mientras cerraban el café y se preparaban para regresar a casa, supieron que, finalmente, habían encontrado lo que tanto habían buscado: paz, amor y un propósito que les llenaba el alma. Todo lo que habían vivido, cada obstáculo, cada error, los había llevado a ese momento. Y ahora, estaban listos para enfrentar el futuro, sabiendo que no importaba lo que viniera, porque lo harían juntos. Fernando y María, de la mano, salieron del Café Esperanza, cerrando la puerta detrás de ellos. La calle estaba tranquila, y mientras caminaban hacia su casa, el cielo estrellado los acompañaba. Ambos sabían que aquel café no solo era un negocio, sino el símbolo de su amor y de todo lo que habían construido desde los cimientos de su propio esfuerzo. Era un nuevo comienzo, lleno de esperanza, y finalmente sin el peso del pasado.